¿Cómo están, familia benedictina? Los saludo con mucho gusto. Al igual, muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Van a aparecer también para que las personas que aún no nos siguen y nos quieran seguir en Instagram, para conocer un poco más de nuestra comunidad y seguirnos, nos encontrarás como benedictinas-del-Tepeyac. Así es como nos encuentras en Instagram. En este video te voy a presentar un testimonio, preguntas vocacionales en las que yo también voy a contestar. Es un video que salió aquí abajo en la descripción, te voy a poner el link por si lo quieres ver todo. Y en este video voy a contestar las mismas preguntas que les hacen a las monjas. Ellas son monjas benedictinas, pero ellas son de Argentina, así que vamos a ver. Ya hace tiempo que no veía el video, así que las respuestas no son estudiadas, son totalmente reales, así que vamos a ver. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Hermana María y tengo 54 años. Hace 25 que estoy en el monasterio. Me llamo Ana Inés y tengo 38 años. María Angelina, tengo 29 años. Pues me llamo Sor Fátima del Niño Jesús y tengo 29 años. ¿Qué hacías antes de entrar al monasterio? Era profesora de matemáticas. Estudiaba arquitectura. Iba al colegio porque entré a los 18. Yo también estaba en la preparatoria antes de entrar y me acuerdo que ni siquiera fui a la clausura. Dije, ¿para qué voy a comprar vestidos? Y de todas formas ya no voy a usar eso. Y sí, así entré, saliendo de la prepa. Tenía muchas ansias de entrar ya. ¿Por qué entraste? Y porque me enamoré de Jesús. Porque amaba el mundo y todas sus cosas, pero nada me llenaba. Y descubrí que solo Dios llenaba mi alma. Es el único monasterio que conocí. Y cuando estaba en discernimiento vocacional me impactaron mucho la alegría de las monjas y la normalidad. Entonces yo dije que si era acá. Y bueno, de hecho no busqué más, no conocí otras cosas, digamos. ¿Que son normales? Sí, por lo menos. Sigo con la misma idea después de 10 años. Más de 10 años. Yo entré porque, bueno, comencé en Chiapas. En otros videos, en un video que hice de testimonio vocacional mío, lo cuento la historia. Comenzamos en Chiapas, después el abad, el delegado, nos manda aquí porque era una nueva fundación, pero me vi ahí. Es como, tal vez no lo pueda explicar muy bien, pero es como que te sientes plenamente en ese lugar. Me sentí plenamente, me sentí tan feliz. Era algo que no había sentido, no había experimentado en otro lugar, en nada más, en nada. Y fue como sentir que a esto me llamaba Dios, sentir como que Dios me trajo hasta aquí porque este era mi lugar. Así sentí esas. Y además la vida de San Benito, todo lo que es benedictino me atrajo muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que menos te gusta hacer en el monasterio? En el monasterio lo que más me gusta es hacer la oración personal. Y lo que menos me gusta es, no sé, cuando no hago lo que quiero. Lo que más me gusta del monasterio es la oración en comunidad y la vida fraterna. ¿Y lo que menos te gusta? Cuando caemos en la tentación por nuestra frágil humanidad. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿De trabajo? ¿En el monasterio? En la vida del monasterio. El oficio y la vida fraterna son para mí como las dos cosas que más marcadas en mí, digamos. Bueno, pues también el oficio es rezar el oficio divino, sí, claro, está sí. bien. ¿Y lo que menos te gusta? Sí. Lo que menos me gusta y a veces levantarme tan temprano. Yo diría lo que más me gusta hacer, igual la oración personal y comunitaria. Me gustan mucho los tiempos que también podemos pasar comunidad. Nosotros lo decimos en ese momento de recreo en las que todos estamos, platicamos, hacemos tal vez algún juego de mesa o algo, simplemente estamos juntas y
lo que menos me gusta, igual, a veces levantarse está difícil, a veces cuando hay mucho trabajo y si te acuestas un poquito tarde. Y tal vez a mí otra cosa, como soy la que sabe manejar, salir. Y para mí salir me cuesta mucho. Ahora sí. ¿Qué te dice Jesús? Es mi Dios y mi todo. Mi esposo. Y el amor de mi vida. Para mí, ¿qué me dice? Es mi todo, igual, mi todo. ¿La clausura? Paz. Una gran liberación de superficialidades para tener mucho tiempo para estar hablando con Dios. Un medio. Yo diría libertad. ¿La música? El coro de las monjas. Es un ensayo de lo que va a ser nuestro diálogo con Dios en el cielo, que todo va a ser cantando. Una expresión del alma. Es como sentirse ya en el cielo. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando seguir el llamado de Jesús? Que tiene una suerte bárbara, que lo siga. Que se anime, que no tenga miedo, que Dios lo da todo y no quita nada, y que ánimo. Que apueste todo. Que apueste todo igual. No sé, que es lo más hermoso si Dios te ha llamado. No es porque seas el mejor, la mejor persona, sino porque Dios te ha querido tener más cerca de Él. Y realmente estar en la vocación en la que Dios te llamó te hace una persona plena, te hace una persona totalmente feliz. Y además Dios nunca falla, Dios siempre te da todo y hasta más. Cuando te das cuenta y entras en el monasterio, al menos cuando yo entré, pensaba muchas cosas que voy a dejar, Bueno, me imaginaba otra situación, pero después me di cuenta de que Dios me daba todo y hasta más. Puedes dejar familia, pero Dios te da más, te da otra familia te bendice tu familia. Claro, hay dificultades, pero cuando estás cerca de Dios vas a salir adelante y Dios te colma y te llena plenamente. Así que, sí. Yo le diría, no tengas miedo, aventúrate y a seguir a Jesús, Él no te abandona. Y si sientes eso, anímate, busca, no tengas miedo, no temas lo que dirán, no tengas miedo al pensar que tenías algo planeado, porque realmente Dios te llena y más. Bueno, ese fue todo el video. Igual, si quieres conocernos, puedes escribirnos con toda confianza. Si sientes el llamado por esta vida benedictina monástica, con este apostolado que tenemos de la educación, pues te animo, busca, Dios no defrauda, Dios te da muchísimo más. Y también, por cierto, antes que se me olvide, lo de la expo vocacional virtual, aquí van a aparecer el teléfono para que si tú te quieres inscribir, tienes que llamar a este teléfono y así ya te van a inscribir para decirte las fechas, los programas, cómo va a estar todo esto. Y también es totalmente gratuito, así que no pierdes nada. Aventúrate y ánimo y que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga.